Todos vuelven al uso obligatorio de la mascarilla, A la población estable ya estamos en una cuarta ola. Y cuando hablamos de ley, mucha gente dice hay que seguirla por el mero hecho de ser ley. Lo cierto es que eso no es así. Y este es un ejemplo clarísimo. Si la ley atenta contra la libertad, es decir, si la ley va en contra de la libertad del ser humano que concibe previamente, no es una cosa que se le dé, porque muchas veces nos dicen, no, el ser humano es libre porque la ley, mediante la ley, consigue su libertad. No es cierto, el ser humano es libre y por eso se legisla para regular el uso de su libertad y que su libertad no acabe perjudicando a un tercero. Sin embargo, en esta ocasión, cuando hablamos del uso de la mascarilla al aire libre, lo que observamos, que es lo que nos dice la ciencia, a la que cuando les interesa todo el mundo recurre a ella, es que la probabilidad de infectarse es prácticamente nula. Es decir, que tú, por el hecho de ir sin mascarilla por la calle, no te vas a infectar ni tampoco vas a infectar a los demás en el caso de que estés contagiado. La realidad es que esto lo que nos demuestra es que por encima de la ley debe estar la moral, porque si no, ¿cómo podemos ir en contra y desobedecer esta ley que es injusta y que es liberticida? Durante estos 2 años, que vamos a cumplir casi ya de pandemia, yo nunca he utilizado la mascarilla al aire libre. Respeto que todo el mundo que quiera utilizarla la utilice, cada uno tiene sus supersticiones y sus teorías, pero la realidad es que la probabilidad de infectarse es nula. Por lo tanto, ¿por qué debemos obedecer una ley que atenta contra la libertad de los ciudadanos, que humilla y veja a la población que tiene que andar por la calle poco menos que asfixiándose, los que usan la mascarilla al aire libre? Y estos, algunos dan la respuesta porque lo dice la ley. Pero entonces, si simplemente por el mero hecho de ser ley vamos a obedecer cada una de las directrices que nos impongan los burócratas de turno, ¿cómo nosotros podemos entonces criticar la represión en Cuba? ¿Cómo podemos criticar el régimen de Corea del Norte o el régimen chino? ¿Acaso no cumplen ellos su ley? La respuesta es sí. Entonces algunos dicen, bueno, pero es que esto no es lo mismo, porque claro, ellos son dictaduras, nosotros somos enormes democracias que estamos a favor de la libertad y de los derechos, bla, 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 bla. Es una afirmación que solamente puede hacer alguien que no conozca la historia y que no se haya molestado en estudiarla. Sin ir más lejos, países como Estados Unidos, que muchas veces se pone como la cuna y el gran ejemplo de democracia, cabe recordar que la segregación racial era legal y que estaba aprobado bajo un régimen democrático. Lo mismo ocurría en el Reino Unido con la castración química a homosexuales, sin ir más lejos, el caso también de Alemania, cuando se les condenaba por serlo o por mostrar actitudes cariñosas en público. Todo esto se dio en democracia. Incluso ahora en Estados Unidos se está obligando a muchos trabajadores a vacunarse, si no, son despedidos. Esto ocurre en ciertos estados del país norteamericano, en democracia. La democracia no es el garante de las libertades ni de los derechos, por lo tanto, no nos importa si la ley se aprueba bajo democracia o bajo un régimen totalitario o una dictadura. De hecho, Suiza, sin ir más lejos, que también se pone muchas veces como ejemplo, hemos visto cómo los ciudadanos vía referéndum aprobaron el uso del pasaporte COVID. Es decir, que una persona no vacunada se le despoja de todos sus derechos y libertades y poco menos que se convierte en un ciudadano de tercera división que no puede acceder a los servicios que sí que podía previamente antes de la pandemia. Como vemos, las leyes injustas y que atentan contra la libertad se pueden aprobar tanto en regímenes democráticos como también en regímenes dictatoriales. Y por lo tanto, ¿cómo podemos entonces nosotros estar en contra de ellos si simplemente seguimos esa afirmación de lo dice la ley, hay que cumplirlo? Pues precisamente porque por encima de la ley está la libertad del ser humano y por encima de ella está el deber moral no solo de desobedecerla, sino también de criticarla. Algunos dirán, bueno, yo voy a seguir usando la mascarilla para andar por la calle. Por supuesto que sí, usted está en todo su derecho. Igual que también está en todo su derecho de querer ir andando la pata coja o sacrificar una cabra todas las mañanas pensando que así va a conseguir no infectarse. La superstición, obviamente, es libre, el miedo también lo es, y cada ciudadano debe actuar de forma conforme a sus ideas y sus valores. No se trata de imponer unos a los otros, pero lo que se trata es de desobedecer leyes que son tremendamente injustas, que atentan contra la libertad y que además no suponen ningún beneficio hacia una tercera persona. No importa que sea vía referéndum, como han hecho los suizos, no importa que sea a través de otros mecanismos democráticos, como han hecho en Estados Unidos, o han hecho en el Reino Unido, o han hecho en España, o en la mayoría de países occidentales, no importa que se haga en un régimen dictatorial. La realidad es que la ley se atenta contra la libertad, y como el ser humano es libre previamente a la ley, y no la ley otorga la libertad al ser humano, se deben desobedecer todas y cada una de esas leyes dentro de nuestras posibilidades que impongan medidas liberticidas y que atentan
directamente contra los ciudadanos. Y más en este caso cuando se restringe esa libertad de la que hablábamos antes, no para aportar un bien común, sino al contrario, para vejar y humillar a una población que todavía parece estar viviendo en marzo de 2020.